El 12 de octubre de 1916 fue un día muy especial para la Argentina. Asumía Hipólito Yrigoyen como presidente, primer mandatario electo por el sufragio popular. El contexto internacional era auspicioso, a pesar de que, por supuesto, se vivía la Primera Guerra Mundial con un fenómeno realmente desconocido. El conflicto que vivía Europa era realmente muy importante y al mismo tiempo representaba para los países proveedores de alimentos como la Argentina una enorme oportunidad. En aquella instancia, durante la ocurrencia de la Primera Guerra Mundial, hubo una enorme demanda de alimentos que escalaban en proporción, hicieron que en un plazo muy breve la Argentina tuviera la triplicación de sus exportaciones en alimentos. Eso, por supuesto, tuvo un enorme impacto en la economía, en las finanzas y en la prosperidad. Sumado a la estabilidad institucional, hicieron que nuestro país trepara a ser uno de los países con el PBI más alto a nivel global. Y su crecimiento estuvo alrededor de todo el ciclo de Yrigoyen del 4% anual del crecimiento del PBI. El peso argentino llegó a tener un 80% de respaldo en oro. Había prometido que su programa de gobierno sería el cumplimiento de la Constitución Nacional. Y efectivamente así lo hizo, inaugurando una etapa de enormes transformaciones. En lo que hace a las relaciones económicas con el sector de los trabajadores, y como resultado de su experiencia de haber caminado el país, tuvo una especial sensibilidad para dar equidad en las relaciones de trabajo. Así fue que instauró una enorme etapa de presentaciones de leyes que fueron al Congreso Nacional, que se denominaron la Reforma Obrera. Esas leyes han sido de enorme impacto a lo largo de toda su gestión. Podemos hablar de la ley de la jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical, la ley de accidente de trabajo, la ley de contrato colectivo de trabajo. En definitiva, un paquete normativo acompañado además con una actitud que implicaba instaurar el diálogo como forma de resolver los conflictos entre el sector empresario y el sector de los trabajadores. Dice la marcha de la Unión Cívica Radical por la libertad del pueblo que está en nuestro corazón. Y efectivamente, Hipólito Yrigoyen creía en ese paradigma liberador, que realmente la educación era la que iba a dar libertad al pueblo, y así lo hizo. Uno de los temas que estalló apenas iniciado su gestión fue una rebelión estudiantil que se denominó la Reforma Universitaria. Una rebelión estudiantil que nació en la Universidad Nacional de Córdoba y se expandió en otras universidades, que reclamaba profundos cambios en los sistemas educativos, en los planes de estudios, en las formas de gobierno de la universidad, y en el que el sector estudiantil reclamaba, entre otras cosas, también formar parte del gobierno universitario, y otros aspectos muy conocidos de la reforma universitaria, que habrían de tener un impacto después a lo largo de la historia en otros países del mundo. Ese modelo educativo, pergeñado por un grupo de estudiantes, fue apoyado por el presidente Hipólito Yrigoyen, que empezó a generar intervenciones a las universidades y empezó a modificar la normativa, de la cual mucha de ella todavía perdura en la universidad, como son el sistema de cogobierno, la autonomía universitaria, que son aspectos que todavía prestigian su trayectoria dentro del sistema educativo nacional. Otro de los aspectos de la transformación educativa de Hipólito Yrigoyen fue el crecimiento exponencial de la oferta educativa, fundamentalmente en la escuela primaria. Se crearon 3.126 escuelas en su gestión, lo cual implica la creación de 1,42 escuelas por día. Esto, por supuesto, generó un enorme impacto en el acceso de miles y miles de niños y jóvenes a la educación. Y uno de los indicadores más importantes del impacto en la educación fue el descenso abrupto del analfabetismo de un 20% a un 4%. Y otro aspecto que lo hemos visto a lo largo de los tiempos fue la instauración del guardapolvo blanco. Se transformó en un factor de igualación social en el entorno educativo, donde
los hijos de los ricos, de los sectores medios y las clases populares asistían todos a clases igualados por un guardapolvo blanco detrás del paradigma de la educación que habría de generar libertad, ciudadanía y crecimiento de la democracia. La reforma patrimonial estuvo asentada sobre 3 ejes: la tierra, la energía y los ferrocarriles. La tierra reivindicó desde la gestión nacional la recuperación de enormes extensiones de tierra de propiedad del Estado, generando la posibilidad del acceso de pequeños productores a parcelas productivas y complementándola a su vez con legislación protectiva de los desarrollos productivos agropecuarios, generando a su vez una enorme masa de crecimiento económico y de densidad en el sistema productivo argentino. Con relación a la energía, se creó la Dirección Nacional de Petróleo, se puso al frente a una persona que había de transformar profundamente la matriz energética de nuestro país, como fue el general Mosconi. Esta empresa del Estado, Dirección Nacional de Petróleo, con el tiempo se transformaría en lo que hoy se conoce como YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y generó un enorme crecimiento de la producción del petróleo, llegando a multiplicarse por 10 en un plazo muy breve durante la gestión de Hipólito Yrigoyen, detrás del objetivo de la soberanía energética y del autoabastecimiento. El otro aspecto de la reforma patrimonial son los ferrocarriles. Justamente el crecimiento de las líneas ferroviarias, la instauración de nuevas líneas ferroviarias, la presentación de un plan integral de desarrollo como un aspecto de política económica, buscando el equilibrio de las regiones del país, en lo que sería realmente buscar un federalismo económico, que sigue siendo un tema pendiente en la República Argentina. De todas esas obras de crecimiento de las líneas de ferrocarriles, la más importante y la paradigmática es la obra del ferrocarril Guaytiquina, que justamente vinculaba el norte de la Argentina con Chile, creando un acceso al Pacífico de ida y vuelta de entrada de productos. Ese tren, construido a más de 4.400 metros de altura, fue un enorme desafío, creado con fondos propios del gobierno nacional y con tecnología propia, con técnicos propios, realmente mostrando la confianza que se tenía desde el gobierno en el crecimiento y la capacidad de los profesionales argentinos. Hacia el fin de su gobierno, Hipólito Yrigoyen entrega un gobierno que era prestigiado en el mundo, que tenía uno de los PBI más altos del mundo, era una nación soberana con matices propios, con posiciones propias en los organismos internacionales. No había cedido en la libertad a pesar de haber vivido conflictos sociales y a su vez habiendo transformado profundamente la matriz educativa y económica, generando equidad. En definitiva, Hipólito Yrigoyen cumplió su programa de gobierno, que era reivindicar el espíritu de la Constitución Nacional.